¿Conoces a más de 10 autoras chilenas? ¿Te gustaría conocer más de la vida de Gabriela Mistral o Isabel Allende? ¿Te interesa la literatura feminista? ¿Quieres saber cómo narran la historia las mujeres chilenas? Escúchanos en Tinta de Mujer, el podcast que difunde literatura de mujeres chilenas. Bienvenidos a Tinta de Mujer. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo nosotros nos instauramos en la lectura. Contamos con una invitada muy especial por ahí, sorpresita, que tiene una larga trayectoria en lo que es la literatura nacional y, como siempre, nuestro apartado de autoras del pasado. Bueno, Clau, cuéntanos tú cómo empezaste en instaurarte como en la literatura. Yo creo que mis primeros acercamientos a la literatura, o a la lectura más bien, fueron de muy chica, porque mi mamá siempre compró libros y como que trataba de meternos como a nosotros, a mi hermano y a mí, la constancia, el hábito de estar leyendo, aunque de repente no engancháramos. Pero yo creo que ya cuando era más joven, más adolescente, no sé, a los 13, por ejemplo, 12, 13 años, que uno empieza a encontrar más entretenidos los libros del colegio, claro. Uno se va enganchando ahí de los textos. Me acuerdo que mi profe de lenguaje de la básica era seco, a mí me encantaban todos los libros que nos hacían leer en el colegio. Me acuerdo, por ejemplo, del diario de Ana Frank, que yo ahora soy una obsesiva por estar informada de las guerras. Me encanta leer libros de guerra, historias de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Entonces el diario de Ana Frank fue como el primero. Después me acuerdo que leímos Pregúntale a Alicia, que era un diario anónimo. Sí. No sé si lo leíste. Sí, a mí me tocó leerlo también. Que era muy heavy, porque era un diario anónimo de una niña que es drogadicta, que tiene muchos problemas, conflictos en su casa, termina viviendo en la calle y alguien encuentra como el diario de vida y logra hacer el libro, porque por eso es anónimo, nadie sabe quién lo escribió. Pero como esos primeros libros me marcaron harto, en términos de que me enganchó a leer un libro y de querer tomar así un libro físico y empezar a leerlo. Y yo creo que ya el pic fue cuando se popularizó Wattpad, que era una aplicación que uno descargaba en el celular y podías leer libros de forma digital. Claro. Como los primeros ebooks, yo creo, era Wattpad. Y de hecho no eran solo libros. Primero me acuerdo que habían puros fanfics. Por ejemplo, leía fanfics de Justin Bieber, porque yo soy muy fanática de Justin Bieber. Leía fanfics de los Jonas Brothers, por ejemplo, o de otros artistas o actores que estuvieran de moda en ese tiempo. Claro. Como que lo típico era leer, no sé, romance con no sé qué persona en la playa. ¿Y tú? Y entonces salía Justin Bieber, llevó de la mano a, y salían unas rayitas, y ahí tú tenías que rellenar mentalmente con tu nombre. Entonces era como, llevó a Claudia. Yo creo que ahí fue como el enganche ya máximo al romance, a leer novelas de romance. Me acuerdo que ahí leí Bajo la misma estrella, por ejemplo, que luego se hizo muy popular. Yo la leí por primera vez en Wattpad. La saga de After también salió en Wattpad. Pepi la Fea salió en Wattpad, que es de una autora chilena también, de Josefa Wallace. Yo creo que ese fue como el gran enganche, y además con mis amigas, como que todas mis amigas leían en Wattpad. No sé si tú leíste en Wattpad. Sí, yo también leí en Wattpad. De hecho, a mí me pasó que a mí me costó mucho leer por el colegio, porque yo sentía mucho esta presión de que estaba obligada a leer. Entonces nunca lo disfruté. De hecho, bueno, que a mí me pasó que en primero medio tuve que leer ya como mis últimos 2 libros para cerrar el semestre. Yo sé que los leí, yo sí que tuve que dar la prueba y todo, pero yo tuve como un borrón. Es como si yo nunca hubiese tomado los libros y lo hubiese leído. No me puedo acordar, es como si se me hubiesen ido la mente en blanco. No me puedo acordar. Pero ahí me pasó que Wattpad fue como el medio que yo tomé para leer, y leía muchísimo. ¿Fanfics igual? Sí, fanfic de todo. Y leía también, bueno, aparte de fanfic, leía como igual historias como tales, y siempre leía como de romance, pero no leía la etiqueta, porque no quería como spoilearme, como de, si hay como, no sé, alerta de que alguien muere, no quiero saber que alguien va a morir, porque yo prefiero como que sea factor sorpresa. Y no leía mucho. Me acuerdo que fácilmente podía leer como 500 hojas como en 3 días. Me dormía como a las 2 de la mañana, pero leía mucho. Igual rescato esa parte porque, claro, a mí el colegio no me incentivó tanto como supongo que es la idea del plan lector, pero Wattpad fue como mi segunda... El refugio. Claro, fue como mi espacio de refugio para leer. Así que no, igual después a mí me empezó a interesar otras cosas. Ya no era como leer como tal, cuentos, novelas como más extensas,
me gustó más la poesía. Y ahí hasta el día de hoy leo como poesía, igual como que me he dado cuenta que existen como muchos poetas que surgen como por Instagram, ¿Sí? como que suben como sus textos, y ahí hay una que rescato mucho, una escritora que es Elvira Sastre, que es española, pero es muy buena. Yo la encuentro muy seca y escribe muy bonito, muy muy bonito. Justo hoy día vamos a hablar de una poeta más adelante, así que tienen que llegarse hasta el final del capítulo porque les traemos una poeta chilena. Exacto. Hay mucho contenido hoy día, muchas cosas buenas. Pero encuentro brígido que como nuestro factor común es Wattpad. Claro. Yo creo que hay muchas jóvenes, quizás de nuestra edad o más grandes también puede ser, que su primer acercamiento a la lectura real o a las novelas fue Wattpad. Porque ahí se publicaban muchas novelas. Ahora la verdad yo no sé en qué está Wattpad, y quizás con el boom de los ebooks como que ha muerto un poco. Claro. Pero para nosotras sí fue una herramienta importante. Sí, muy importante. Nos incentivó como el hábito a la lectura. Sí. Así que sí. Eso, vean, averigüen si existe Wattpad todavía. Si todavía sigue en pie. En bola ya está como plataforma eliminada, sí. Bueno, eso. Nosotros ahora les vamos a presentar a nuestra invitada. Se llama Ana María del Río, así que espérense un poquito porque ya viene. Hola nuevamente a un nuevo capítulo de Tinta de Mujer. El día de hoy tenemos a nuestra invitada aquí, Ana María del Río, y vamos a tener una grata conversación de todos estos libros que ven aquí en la mesa. Dani, cuéntanos quién es Ana María del Río. Bueno, nuestra invitada de hoy, Ana María del Río, es una profesora de literatura y escritura feminista y novelista chilena. Realizó estudios de literatura en la Universidad Católica de Chile y ha cultivado el cuento y la novela tanto para adultos como para niños y jóvenes. Aquí tenemos dos de sus ejemplares. Tenemos Entre paréntesis, que ganó el concurso de cuentos de la Municipalidad de Santiago, y tenemos Óxido de Carmen, que fue ganadora del premio Bombal en 1986. Súper, muchas gracias Ana María por estar acá con nosotras hoy día. Eres nuestra tercera invitada del podcast, así que estamos muy contentas de poder conversar aquí contigo. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan lindo. Me encanta ser el número 3 de Cábala. Y bueno, hablar de mi literatura siempre es un privilegio, sobre todo en un país en que no se lee tanto. No se lee tanto por el precio de los libros y por muchas cosas que yo entiendo, pero es bueno siempre poder hablar de la escritura. Justo de eso nosotras estábamos hablando, de que en el colegio de repente a los niños no se les inculca tanto la lectura o se les ve como de forma forzada. Claro. Yo sé que muchos de sus textos se leen en los colegios. De hecho, yo leí por ejemplo, la historia de Manú. Me acuerdo que me tocó como en cuarto o quinto básico. Claro. Que lo encontré muy entretenido. Aparte habla de pueblos acá en Chile. Entonces Sí. nos aproxima a realidades. No es un cuento como tan de fantasía como uno se podría imaginar. Pero justo usted da en algo que es cierto, de que no se lee mucho en Chile. Y quizá hay como un conflicto de cómo los niños se acercan por primera vez a la literatura. Sí, mira, yo soy profesora también, entonces sé que no sé si ahora está cambiando, porque ahora estoy más retirada y por eso no hago clases en colegio, pero lo que sí es muy impresionante es la lata de los libros que dan a leer en los colegios. O sea, claro, si a ti te dan, tienes que pasarte un fin de semana leyendo por la Rechupalla Los Milagros de Berceo, por ejemplo, que había que leérselos antes, era obligatorio. Entonces, ¿qué hago yo con mis estudiantes? Yo les hago un resumen y de ahí trato de encontrarle la cosa divertida al libro, algo, pero dan libros muy latosos. Ahora, en algunos colegios que yo conozco, está cambiando eso levemente. Dan cosas como más de ciencia ficción y ese tipo de cosas más, que le agrada más a los jóvenes. Como hay que pensar en ellos también a la hora de recomendar estas lecturas obligatorias. Exacto. Y encuentro igual súper bueno como de que una profesora se preocupe de al final cómo lo perciben los chicos. Porque a mí me importa mucho eso, porque realmente yo tuve un curso en que había que leerse unas cosas aburridísimas y yo era buena para leer. Yo terminaba siempre haciendo resumen para mis compañeras, siempre.
Otro libro que también me enorgullece mucho y también lo piden es que es una novela histórica. Yo siempre digo, una patudez mía, siempre digo, esta es una novela histórica de Chile en el mismo tiempo de Martín Rivas, de Bles Gana, pero este es mucho mejor. ¿De qué trata? ¿Nos puede contar un poquito? Esta es una historia de una chica, ¿ya?, en 1860, que del campo, a raíz de la muerte de su madre y su padre, es traída a vivir con su abuelo a una casa de Santiago de esa época. 15 años, rebelde, ha pasado toda la vida monta a caballo en el campo, corriendo. Libre. Y se ve metida en la ropa de esa época, los corsés, las obligaciones, de que no se siente con las piernas separadas, de que quiere ser callada cuando hablan los hombres, entonces cree volverse loca, trata de escapar, no le resulta, hasta que al final encuentra a alguien que la hace quedarse. Ahí vamos a quedar. Que la hace quedarse. Sí. con la novela. También nos gustaría hablar de estos otros. De este precisamente, que siguiendo con la línea del colegio, sí, de los sí. que pueden leer los niños, quizás esto es para los más ese chicos, cuento, ¿no? es muy bonito. ¿Por qué? Porque este cuento para niños, para primeros lectores, instala la temática de la disidencia sexual. Ya. Este es un niño prehistórico que vivió hace, no sé, 70.000 años, no sé cuánto más. Y que no le gusta ir a cazar con los hombres, y no le gusta pelear a machete, y no le encanta lo que hacen las mujeres de recoger raíces, teñir, y entonces lo desprecian mucho a los hombres de la tribu y lo acogen un poco las mujeres porque pobrecito no tiene con quién estar. Claro. Hasta que un día sucede algo. Es como siempre dicen, a mí me encanta ese cuento, sí. Mal llamado bicho raro, que nunca El bicho raro, sí. Yo quiero hacer una pregunta más que nada en relación a la carrera de todos los libros que ha hecho. Permiso. Porque, claro, usted ha realizado libros como literatura infantil, juvenil y para adultos, y en ese sentido, bueno, tenemos 7 días de la señora acá, que tiene una historia un poco más como erótica, por decirlo así. Sí, es una novela erótica, pero ojo, de los años 80-90. Claro. Ahora es como agua con azúcar, no pasa nada. Claro, lo que yo le quería preguntar es cómo llegó a como realizar su carrera en ambos rubros. Cómo escribir para ya adultos jóvenes, pero también la literatura infantil. Bueno, porque soy esquizofrénica, porque tengo 2, galopo montada en 2 caballos. De verdad, son cuestiones nada que ver. Ahora último, he escrito más para adultos, pero pasé un tiempo largo entre los 40 y 55 años escribiendo mucho para niños. También había un aliciente económico, porque en realidad si uno quiere ganar un poco de plata con las editoriales en Chile, escribe para niños. ¿Por qué? Porque los niños reciben estos libros que los reparten en los colegios, los papás compran en la feria mucho libro para niños, mucho. Entonces, entre los escritores hay como una cábala de que si querés Luca, escribe para niños. Pero uno dice, ya, laray, escribamos para niños. No, es súper difícil. Para escribir para niños hay que ser rigurosamente lógica. No te puedes caer en nada. En cambio, para adultos, tú te puedes de repente pegar algunos refalones. Experimentar un poquito. Claro, experimentar. No, el niño o se le arma el cuento en la cabeza o simplemente lo tira para el lado. No lo entienden. No lo entienden. Y en esos años que usted escribió literatura infantil, ¿hubo quizás como una evolución en la escritura o en las temáticas de acuerdo a cómo también van creciendo y los niños tienen acceso a otras cosas? Fíjate que fue súper interesante. Yo empecé con esto de la temática infantil porque obtuve una pega en el Colegio San George ¿Ya? de
acompañante de la bibliotecaria. No era bibliotecaria porque yo no soy bibliotecaria, pero era acompañante de la bibliotecaria y mi pega era acompañar a los niñitos que llegaban a la biblioteca y decirles, oye, te recomiendo, este libro es bacán, léelo, mira, si querís te lo empiezo. ¿Te tinca esta empezada o no? Y entonces yo hacía eso. Y de repente me empecé a fijar de que todos los libros para niños que había no trataban, como tú dices, temas heavy. Ya. Y yo dije, ok, ya, me pongo a eso. Entonces así nació ese. La historia de Manu, por ejemplo, es la historia de la discriminación Sí. social de una niña que pertenece a otro grupo no es chileno, sino que es con ascendencia aymara. Nació el de Un esqueleto en vacaciones, que es un cuento aparentemente divertido, pero que se basa en la discriminación así absoluta que hace la gente por la ropa y por la pinta de las personas. Entonces El prejuicio. me propuse como tratar temas un poquitito heavy para niños. Y eso un poco fue lo que me guió. Bien, súper. También siguiendo la línea de la Dani, de quizás pasar ya los libros infantiles y los cuentos, de pasar a los otros, leímos muchas reseñas de lo icónico que fue la época, del desafío quizás que fue la época para una autora mujer, feminista, hablar del autoerotismo, de estas cosas que eran un tabú y que hoy día en muchas sociedades también es un tabú. Sigue Entonces, siéndolo, claro. Me gustaría saber cómo fue la experiencia, comentarios que tuvo después de escribir esta novela, o incluso hasta el día de hoy, si es que se habla de esta novela. Mira, fue toda una aventura. Yo cuando escribí esta novela estaba viviendo en un desierto, en el desierto de Chile. Y te digo estaba viviendo en el desierto porque yo vivía en las afueras de Arica. ¿Ya? De verdad era el desierto, donde empezaba el desierto. Y ¿Por llegué qué allí. estaba ahí? ¿Por motivos laborales? Mira, yo estaba en Estados Unidos ¿Ya? y un buen día tenía una beca, hacía clases en la tarde y aprendía en la mañana. Era perfecto. Y un buen día nos llama el decano y nos dice, ustedes estudiantes extranjeros, sorry, pero se acabó la plata. ¿Por qué? Le dije. Porque empezó la guerra del Golfo. Todas las becas de Estados Unidos están congeladas, hasta nuevo aviso. Te puedo dar una recomendación si quieres ser mesera en algún lado, pero a ese nivel. Y yo tenía conmigo 3 niños, de los cuales dependían de mí, y un marido que no había podido encontrar pega, porque era arquitecto y los arquitectos en Estados Unidos no funcionan. Entonces dije, chúngale, nos vamos a tener que volver. Y así lo hicimos, vendimos el auto, sacamos los pasajes y las encaletamos para Chile. Y ahí sí, mi marido consiguió una pega como arquitecto en una repartición pública del gobierno. Pero era en Arica. Y ahí llegamos a vivir. Yo vivía en el desierto. De hecho, el agua en mi casa se cortaba a las 9 y se volvía a dar a las 9 de la noche. ¿Te imaginas todo la loza asquerosa, los bichos, los ratones? No, era un tiempo difícil. Entonces yo dije, vivo en el desierto, tengo 3 niños, paso todo el día sacando la arena de las piezas. Sabéis que si no escribo me voy a volver loca. Y esa fue la opción. Entonces escribí este cuento, esta novela, en 2 semanas. No se demoró nada. En 2 semanas, escritura a máquina, yo no tenía computador. Máquina eléctrica sí, tenía una maquinita eléctrica. La escribí. Y después llevé la copia a una fotocopiadora, la única fotocopiadora que hay en Arica. Y le dije, por favor, 3 copias de esto. Ya me dijo el gallo. A ver, porque así son en Arica. Y leyó como 5 minutos. No, le dijo, yo no le fotocopio, esto es una cochina. No, señor, si usted es la única fotocopiadora de aquí en la región. Qué bueno, me dijo, porque nadie se lo va a fotocopiar. Y tuve que mandar la
copia, el original, a Santiago, y yo así Muerta rezando. de miedo, Que no se para pierda, nada, que no se claro. pierda, que no se pierda, que no se pierda. ¿Y eso qué año fue? Esto fue el 92. Ay. Perdón, el 82. 82. Perdón. A ver, 87 partió a Estados Unidos. No, 92. 92. 92. Y partió la copia, en ese minuto era un amigo escritor que le leía a Planeta los manuscritos que llegaban. No me dio ni bola porque Jaime no me leyó, simplemente le daba. Era tanto lo que llegaba, pero alguien vio la cuestión, la leyó y se la dejó encima al gerente de Planeta entonces, y me llamó. Y gracias a eso, pero fue prueba, Claro. prueba. Y yo recuperé mi versión nunca. ¿La original? La original nunca, No, se la porque quedó se la dañada. mandé. Uy, qué heavy igual. Se Y la el miedo mandé. igual de que llegara bien, No, de que yo no te se digo que- perdiera. Hoy creo que hasta hice una manda, no sé por qué. Un milagro. Y la historia de esta novela, ¿cuál es más o menos? La protagonista. Es una mujer que está igualmente sola que yo, en ¿En un una desierto parte. también? O sea, es una casa que era igual a la mía en el desierto, llena de aire, chiflones por todas Ya. partes, porque el viento en el desierto es cosa seria. Y sobre todo a las 5 de la tarde no quieras estar ahí, porque la arena te entra No, y así, duele, pero te pega, sí. te pega. Y yo estaba aburrida, estaba como las huevas, mi matrimonio pésimo. Entonces, chita, bueno, tenía una amiga, me acuerdo, que era en una FP de Arica y siempre la iba a ver. Y me dijo, escribe sobre lo que estáis viviendo, pues idiota, me dijo. Tontona, tú sola, que puedes andar pelucha por la calle y nadie te ve, por la casa y nadie te ve, perdón. Ya, pues escribe sobre eso. Y ahí nació la novela. Ahí O sea, nació. tiene algunas cositas ahí de la biografía también, como de las Sí, vivencias. sí, hay algo, harto y algo. Las dos cosas, sí. Qué genial. Igual esto es súper valiente de su parte Sí, también, como para la también. época, que muchas reseñas decían como esto es un tabú o se puede mirar con malos ojos a las autoras, como Pero le pasó con el fíjate que fotocopiador. fue Les el- dijo, El- así como, no, esto es una esto es cochina. asqueroso, claro. No, pero fíjate que después, cuando ya el libro salió, me llamaron muchas amigas psicólogas y me dijeron, oye, me dijo, tengo los Cardex llenos de casos de pacientes que es tu señora acá. O sea, perdón, pero Es una yo casi realidad. lo haría leer en los colegios, porque para que aprendan a que no importa masturbarse por la rechupalla. Como que es la vida Y real. fue ¿no? muy impresionante para mí eso. Qué interesante. Quizás podríamos hablar de estos. Que dijo que era un libro de sus favoritos. Ah, sí, porque este lo escribí, era muy chica yo y escribí. Había acabado de ganar. Esto fue el primer libro que escribí, que Sí. es el. Entre paréntesis. Este libro lo escribí, era un montón de borradores. Todavía ni siquiera me había casado. Me acuerdo que se lo di a mi pololo, mi ex de ese tiempo. Y le dije, oye, estos cuentos, ¿tú creís que...? Y me dijo, chuta, recibí las páginas y pensé que eran cuentos pésimos, que te iba a tener que decir que eran buenos para que no me patearas y toda la cuestión. Entonces, y empecé a leer y me entretuve re harto. Y ahí me animé, entonces lo mandé. Y yo tenía un taller en ese minuto con la Pía Barros, ¿Ya? que hacíamos talleres en mi casa, en la calle Suecia, pero venían amigos de la Pía, amigos míos. Y bueno, era tiempo de la dictadura, los talleres no estaban permitidos, eran escondidos, Claro. no era fácil. Y me acuerdo que un día estábamos en taller, me acuerdo, y me llaman y me dice, aló, Ana María del Río, sí, llamamos de la Municipalidad de Santiago para decirle que se ha ganado el primer premio. Entonces Qué yo le dije, emoción. ándate a la chucha, huevón, te prometo, le dije. Porque pensé que era una broma de un amigo de la Pía que estaría Una mala en un broma. teléfono público haciéndome la cuestión.
¿qué? Me dijo. Y la tuve que volver a llamar para pedirle disculpas. Qué vergüenza. Usted sí, trágame tierra. Claro. Y ahí el premio era la publicación y un poco de plata, que me compré otra máquina eléctrica. Qué buena. Hay que invertir. Hay que invertir. Sí. Y esto lo publicaron en la cárcel de Santiago, que tenían un taller de imprenta, y ahí lo llevaba. Qué buena. Eso no lo sabíamos. Y la tapa me la hizo mi ex. Dibujaba bien. ¿Era ilustrador? No, era arquitecto. No se ha muerto todavía. Pero ya estamos separados. Bien, somos amigos. Bien, qué bueno. Quizás de ahí sale inspirada otra novela después. ¿Y este? Y esta es la historia de una chica apresada. O sea, es escrito durante la dictadura dura, los primeros años, los operativos, los helicópteros, tener que salir a la calle con carnet, si no te meten a la cárcel, toques de queda, el miedo infundado, miedo a hablar en la escuela, en cualquier parte. Y esta chica llega a una casa en que ella es hija de una amante que ha tenido el hijo de la abuela. O sea, la abuela tiene un hijo y este hijo ¿tiene un amante? Es casado, pero tiene un amante. Entonces la abuela, para que no se hable del amante del niño, la lleva y la mete en las piezas de atrás. Es una casa antigua, tipo Brasil, República, por ahí, y la mete en las piezas de atrás. Y entonces trae a la niña de ella, la hija, como nieta y la cría como nieta y todo lo demás. Y entonces Carmen crece todo el tiempo entre su mamá, que está encerrada, porque no puede salir, en las piezas de atrás, su papá, que está en el ejército y a veces lo ve en la escuela de caballería. Claro, de un hijo militar de la escuela de caballería. Entonces el papá a veces llega, le hace un cariñito a la niñita y después parte, chao, otra amante, da lo mismo. ¡Qué entretenido! Y entonces ella llega y se encuentra con su hermanastro, que es hijo de la señora, así legítima, y se enamoran los dos, profundamente. ¿De hermanastro? Sí. Y también era rebelde y desafiante, porque era mi primer libro. Pero ganó. ¿Será que usted es rebelde y desafiante? A mí me habría encantado ser rebelde y desafiante. Creo que soy un poco. Ahora lo soy con más comodidad. Cuando ya soy vieja, ya no importa tanto. Antes era re tímida. Sí. Pero yo creo que todo eso igual está plasmado en los libros. A lo mejor no es como... está plasmado en los libros. Tú tienes toda la razón. Está intrínsecamente plasmado y ahí sí que puedo ser rebelde con un lápiz. Ejemplo, claro, o sea, como dijo antes, a lo mejor ahora no haría como tanto ruido, pero para la época... Pero la época sí. Obviamente tuvo que haber sido muy ruidoso. Sí. Y ahí está la rebeldía. Qué bien. Y ahora quizás, sí, este es el último. Y esta es la última de guagua. hecho, mañana lo van a hacer presentación. En Puente Alto, sí. Ahí estuvimos viendo. Y el miércoles en el Congreso. Qué privilegio. En Valparaíso, sí, me convidaron. Quiero que vean ahí el tremendo libro. Es una belleza, tapadura, una belleza y tiene incluso imágenes. Ahí también. Ahí. Que nos pueda comentar un poco de este último hijo, su último libro. Bueno, este libro es el sueño de todo escritor, porque yo creo que todo el mundo, que no lo confiese, pienso que alguna vez sueña con escribir un libro gordo, rojo, con letras doradas, sin duda, que aparezca el nombre de uno ahí y ahí, en todas partes. Y este libro narra una época a través de una voz. Eso es y por eso es tan gordo. Porque es la época anterior
a la dictadura. Ya. Es la época en que Chile tiene la fama mundial de ser el primer y único, hasta donde yo conozco, país que ha elegido en votación democrática un régimen socialista y que va a empezar a gobernar y a gobernarse desde ese sistema. Entonces, y los ojos que narran esa historia son ojos jóvenes. Los ojos que narran esa historia, me costó mucho encontrar el punto de vista de esa historia. Al principio estaba en una primera persona, medio obvia, y me cargaba. De verdad no me gustaba. No funciona. Y al final encontré el punto de vista que es alguien muy cercano que mira a la protagonista, que es el modo del tú. Yeah. El exquisito modo del tú que lo podemos usar en castellano con mucha facilidad porque se presta muchísimo. Y me encantó. Es un gran modo para narrar. Dinámico, además. Dinámico. Y entonces allí, y no es como la primera que cuando yo digo las cosas parece tan como arrogante, sino que uno puede mirar y decir, oye, estáis muerta de miedo, pero no te atreví. O sea, uno puede ser mucho más franca. Sí, con las interpretaciones también. Con las interpretaciones, claro. Y entonces fue esta época grande en que Chile, por supuesto, se cometieron miles de equivocaciones y se iniciaron miles de cosas. O sea, todo estaba por hacerse. Se inventaba la bicicleta todos los días. Era impresionante y había algo que noto poco ahora, mucha alegría, mucho entusiasmo. Ese entusiasmo me hace un poco... Lo he visto en algunos conciertos. Un poco más efímero, quizás. Un poco, claro, más cortito. Sí. Pero ese entusiasmo de todos los días. De que, estado de alegría. Claro. Y más comunidad, quizás. Y no es que se siguiera al pie de la letra todo lo que decía Allende, ni mucho menos. Al revés, se lo criticaba N. Oye, no, que lo encontraba muy blando, muy demorado, a que no se atrevía, en fin. Pero era todo ese tiempo en que se intenta cambiar y que al final no resulta por las razones que todos tenemos y por la reacción que el conservadurismo hace. O sea, te digo, ustedes son chicas, no habían nacido, otros eran chiquititos también en esa época, pero uno tenía que levantarse a las 4:30 de la mañana para tener pan y para ir a hacer la cola solo en la San Camilo, que ahí te vendían el kilo de pan, y si no, no. ¿Por qué? Porque todo se esconde en bodega. No es que no haya, hay demás, pero todo se esconde porque están los precios fijados, sí. Y entonces empieza esa cosa horrible de que hay plata, pero no hay cosas. Y que ahora ya a esta fecha ya está ultra comprobado de cómo se realizaron todo. No, impresionante, hasta los lugares físicos. Exacto. Estaba todo lleno de cuestiones. No perecibles, todo. Lo único que había era confort y salsa de tomates. Chile estaba lleno de salsa de tomate. No sé por qué. Ahora, salsa de tomates, ¿con qué te la comes? Con tallarín. Tallarines no había. Entonces, era un poco terrible, ¿no? Me imagino. ¿Y después cómo aborda también el tema del conservadurismo que decía usted, de las personas que están un poco en contra de esa felicidad colectiva, por ejemplo? Totalmente en contra y temerosos. O sea, la protagonista de este libro está también a caballo entre dos clases. Ella proviene de una clase que por el lado materno es de los poderosos, por el lado paterno no. Entonces allí ella oye todos los insultos que le dan los conservadores a los que están tratando de instalar este sistema. Una encrucijada. Y luego se va a la universidad, acaba de entrar y oye todo el discurso contrario. Claro. Entonces está todo el día con estos dos discursos. Claro. Y bueno, y ella elige muy tempranamente, elige justamente el lado de quien se enamora, que Qué emoción. ¿Cuánto tiempo se demoró en...? Me demoré. Tuve la suerte de ganarme un premio de una beca de creación
del Ministerio del MINCAP. Y después la otra suerte fue ganarme una beca de publicación, que sin eso no hubiera podido ser posible este libro. 2 becas ganó este libro, sí. Qué bien. Bueno, Ana María, en muchas verdad, gracias. ha sido muy enriquecedor para nosotros, un placer. Imagínense, de los libros que leíamos nosotras de niñas, ahora tenerla aquí presentando el último libro. El último libro. Oye, le tengo mucha fe a este libro. Las personas que lo han leído han sido pocas porque es muy gordo. Por ejemplo, para presentarlo me tengo que presentar yo sola. Claro. No le puedo pedir a nadie, oye, preséntame este librito. No, imposible. Pero ojalá le vaya muy bien, le deseamos todo el éxito. Muchas gracias. Y en los futuros que vendrán. Ahí viene otra novelita por detrás. Está sí. escondida. Eso, muchas gracias. Ahora, muchas gracias. Chao. Y gracias por el espacio y por este hermoso entorno. Lleno de libros. Muchas gracias. Gracias. Hagamos una pausa. Llegó el momento de recordar autoras del pasado. Hoy les hablaremos de... Bienvenidas una vez más a nuestra sección Autoras del Pasado. El día de hoy con la Dani les traemos a una poeta y a una escritora muy famosa que, bueno, la Dani ahí les va a comentar después quién es. Spoiler. Ya, hoy día me toca a mí partir contándoles quién escogí. Y yo escogí a la gran Violeta Parra. La verdad, no sé por qué no habíamos demorado tanto en traerla a esta sección, porque fue una de nuestra inspiración para hacer este podcast. Claro. Y bueno, justo yo logré adquirir esta belleza hace poco y obviamente que se las iba a mostrar y compartir. Bueno, primero les voy a contar un poco de la biografía de Violeta Parra. El nombre completo es Violeta del Carmen Parra Sandoval. Nació en octubre de 1917 y falleció, se suicidó en 1967. Fue una artista, música, compositora y cantante chilena, reconocida por ser una de las principales folcloristas en América del Sur, y además divulgadora de la música popular del país. Bueno, ya que ella hizo un gran trabajo de recolección del canto popular del campo, escribiendo las canciones, aprendiendo y luego tocando estas canciones. Su contribución al quehacer artístico se considera de gran valor y trascendencia, y el trabajo de ella sirvió de inspiración para muchos otros artistas. Incluso el día de hoy hay un museo que se llama Violeta Parra que está abierto al público y lo pueden ir a visitar, que tiene ahí parte de sus arpilleras, porque ella, además de ser poeta y cantante, hacía arpillería, arte, de cuando estuvo por otras partes del mundo, en Europa, donde viajó, y logró aprender esas técnicas. Bueno, en conmemoración de su natalicio, el 4 de octubre, se celebra el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Su recorrido creativo logró al menos 4 décadas, un alto nivel de reconocimiento, y hasta el día de hoy nosotros sabemos que uno toca las canciones de Violeta Parra en los colegios y que uno lee su poesía. Es una autora muy presente. Sí, siempre muy presente. Siempre muy presente, con un reconocimiento a nivel nacional, igual muy, muy acorde a todo el trabajo que ella hizo, de trabajo de campo, no solo de estar ella ahí componiendo, sino además viviendo, conociendo las culturas de Chile y después traspasándolas en el arte. Por eso hoy día les voy a leer un pedacito que mezcla la poesía con el canto de este poema que se llama Yo canto la diferencia. Yo canto a la chillaneja, si tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia, que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario, no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio, que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Bueno, ese es un extracto de todo el poema, pero los dejamos obviamente invitadísimos y invitadísimas a leer la poesía de Violeta, a leer las biografías que posteriormente salieron de Violeta Parra, y invitarles también a que no se pierda la tradición, que yo encuentro muy positiva, de cantar las canciones en el colegio. Gracias a la vida yo me la aprendí, me acuerdo, en flauta, en piano, en todo. La cantábamos, la bailábamos, y quizás cuando éramos pequeñas no entendíamos como el reconocimiento de la persona a la que estábamos honrando, y hoy en día sí, ¿cierto? Exacto. Bueno, yo traigo a una autora de cuentos infantiles. ¿Tú conoces, Clau, a Esther Uneus Salas? ¿O te suena? Me suena,
pero para efectos prácticos diré que no. Ya, Esther Oneus en realidad es mejor conocida como Marcela Paz, ya que ocupaba el seudónimo de Marcela Paz. Nació en Santiago el 29 de febrero de 1902 y falleció el 12 de junio de 1985. Ella, bueno, trabajó y realizó múltiples cuentos. En realidad se especializó mucho o se hizo muy famosa por Papelucho, que bueno, yo creo que ha estado en parte de lo que fue como la etapa escolar infantil de muchos de los chilenos. Bueno, a mí me tocó leer Papelucho cuando chica, yo asumo que a ti también. A mí también. A mucha gente, a nuestra generación en realidad, porque igual no somos como tan viejos, pero tampoco tan jóvenes, pero sí alcanzó a estar como presente. Bueno, ella tuvo su primer cuento, lo realizó a los 7 años y se llamó En el país de Faberland. Marcela Paz colaboró en muchos medios igual, muchas revistas, de hecho por ahí salía, me acuerdo que leí que colaboró como en La Tercera, pero siempre lo hizo con seudónimos, nunca con su nombre, ni siquiera como Marcela Paz. ¿Ya? Entonces ahí por ejemplo tenía uno que era como Juanita Godoy, Nikita Nípode, ocupaba siempre seudónimos. Publicó su libro Soy Colorina, obra que fue galardonada con el premio Club Hípico, y luego en 1947 recibió el premio Los Andes y el premio de honor de la editora Rapa Nui por Papelucho que tenemos aquí. ¿Por cuál de todos? El primero, Por el Papelucho. primero, Este. Bueno, Papelucho es un personaje que por ahí decía que en parte se inspiraba como en ella y contaba desde su perspectiva historias como de la vida, como a modo de diario. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos Papelucho, que es el primerísimo, y acá está Papelucho y el Marcielo, donde, bueno, cuenta la historia de un niño que se hace amigo de un marciano. Ese es mi favorito, yo me lo leí como 3 veces. Y bueno, cuenta ahí como la aventura de cómo se hace amigo de un marciano, que no me puedo acordar muy bien el nombre, Dead, su amigo Dead. Y bueno, es como una lectura bastante livianita, muy simpática, bueno, igual ideal para niños en realidad, y se hace muy muy entretenida. Entonces, bueno, queríamos darle este espacio, aparte de la invitada que tuvimos el día de hoy que habló sobre Cuentos infantiles. Trajimos a alguien que se dedicó a cuentos infantiles. Así que eso. Bacán, Dani, muchas gracias por la recomendación. Les vamos a dejar ahí también en nuestro sitio web ambas biografías y los textos para que los puedan leer. Claro. Nuestro sitio web es tintademujer.cl. Además, nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram nos pueden encontrar como Tinta de Mujer Podcast y en YouTube también. Así que ahí para que vean los videos. Así que Eso, muchas gracias por acompañarnos.